Ahora vamos a hablar de otra clasificación de las cosas en fungibles y no fungibles, que tiene relación con la clasificación anterior. En relación a esta clasificación, debo decirles que hay cosas que pueden ser reemplazadas unas por otras y hay cosas que son absolutamente únicas. Como dice la diapositiva, un saco de trigo puede ser reemplazado sin mayor detrimento, sin mayor pérdida, a no ser la que signifique la diversa calidad de los granos, por otro saco de trigo, ¿no? Un saco de arroz bien puede ser intercambiado por otro saco de arroz sin que haya mayor pérdida, ¿no? Pero lo mismo sucede con el dinero. 500 monedas, digamos, para hablar en términos romanos de curso legal, o billetes de curso legal en nuestra realidad, pueden cambiarse con otras monedas o con otros billetes sin que haya ninguna clase de pérdida. Un billete de $10 vale igual que otro billete de $10, ¿no? Estas cosas que pueden ser reemplazadas unas por otras son llamadas cosas fungibles, ¿no? Son llamadas cosas fungibles. Pero por otra parte hay cosas que son totalmente únicas, cosas que no pueden ser reemplazadas unas de otras, ¿no? Unas por otras. Por ejemplo, como ustedes ven en la diapositiva, mal haría, como dice la diapositiva, quien cambie un cuadro de Da Vinci, como la Mona Lisa, un cuadro único en la historia del arte humano, por un cuadro de menor valor, como el que se ve en la misma diapositiva en la parte inferior, ¿no es cierto? No se trata evidentemente la Mona Lisa de una cosa fungible, no puede ser cambiada por otra cosa similar, porque no existe otra cosa similar a esa pieza de arte único. Se trata de una cosa no fungible, ¿no? Entonces, sería un total estúpido que cambiase, teniendo en su poder la Mona Lisa, la cambiase por otro cuadro de menor valor como se ve allí. Entonces, dicho esto, vamos a inferir que los romanos llamaban a las primeras cosas, a las cosas que se pueden cambiar unas por otras, cosas fungibles, ¿no? Porque unas pueden fungir como otras, unas pueden pasar como otras. Tanto da un saco de arroz como otro, tanto da un billete como otro, tanto da una moneda como otra. Mientras que las cosas no fungibles, con las cosas no fungibles no ocurre lo mismo. Digo yo aquí una afirmación que ustedes deben tener muy en cuenta. En general, las cosas fungibles son también cosas consumibles. ¿Sí? Es decir, normalmente las cosas fungibles, las cosas que se pueden cambiar unas por otras, normalmente son consumibles. Es decir, también su uso termina, su utilidad termina con el primer uso. Por eso hablamos de sacos de trigo, de cereal, etcétera, etcétera, cuando hablamos de cosas fungibles y también cuando hablamos de cosas consumibles. En general, las cosas fungibles son también cosas consumibles. Pueden pasarse unas por otras y su utilidad termina con el primer uso. Creo que no hay en esto mayor duda. Pero aquí el derecho aprovecha esta clasificación para sacar un concepto muy importante. Un concepto que sin temor les podría decir yo que les va a ser útil a lo largo de toda su carrera jurídica en el caso de que logren obtener el título de abogado, ¿no? Entonces, aprovechando, como dice la diapositiva, esta división entre cosas fungibles y cosas no fungibles, podemos diferenciar entre dos términos que son de uso habitual, regular, normal, común y corriente en el derecho, de uso diario, podemos decir: género y especie. Género y especie. Así pues, llamamos género a una agrupación de cosas similares. Por ejemplo, el trigo o el dinero. ¿Sí? Se entiende la relación que existe, ¿no? La relación que existe entre la clasificación entre cosas fungibles y no fungibles, cosas consumibles y no consumibles, y los conceptos de género y especie. A una agrupación de cosas similares, el trigo o el dinero, se llama género. ¿Sí? Saliendo de esta, o por analogía con esta clasificación, con esta idea de género del derecho romano, se habla también del género humano, pero es una aplicación que no se lleva bien con esta idea, porque en general los humanos no somos sujetos de derecho, como he dicho, y no somos objetos de derecho, y esto se aplica más a cosas, ¿no es cierto? Entonces se llama género a una agrupación de cosas que son similares, ¿no?
el trigo en este caso, los cereales, el arroz, cualquier cosa fungible, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablamos de cosas que son del mismo género, cuando son cosas similares, cuando son cosas de similares características que pueden ser cambiadas unas por otras, ¿no? Mientras que cuando hablamos de especie estamos hablando de un individuo determinado, de un sujeto determinado, de un ente determinado. Por ejemplo, podríamos hablar del género de las ovejas, ¿no? Y para hablar de especie vamos a hablar de una oveja determinada dentro del rebaño, una cierta oveja que está dentro del rebaño. Y esto tiene relación luego con las obligaciones, porque se puede adeudar en género, en general, un saco u otro de trigo, o se puede adeudar en especie una determinada oveja de características específicas. Lo explico de otra manera. Un campesino sale al mercado local y hace un trato con otra persona, con un comerciante, para que le entregue un saco de arroz. Él no escoge el saco de arroz determinado. El trato simplemente se dirige a que el comerciante entregue al campesino un saco de arroz. Se ha obligado el comerciante en género, ¿ya? El mismo campesino va al puesto siguiente o va a un lugar adyacente y decide hacer un negocio de una determinada vaca de determinadas características, de tal edad, con tales manchas, con tales marcas, etcétera, etcétera. Ha realizado un trato en especie. En el primer caso, ha comprado algo en género, algo no específico, que puede ser cambiado uno por otro, y en el segundo caso ha comprado una cosa específica, con determinadas características puntuales. En el primer caso se ha obligado en género y en el segundo caso se ha obligado en especie. Diferencia entre género y especie, ¿no es cierto? Entonces volvamos a retomar esto. Género, y aquí está ese campesino en nuestra diapositiva. Género, la reunión de cosas de similares características en una sola clasificación. Por ejemplo, el rebaño. Por ejemplo, diversos sacos de trigo. Por ejemplo, las monedas. Especie, el individuo único dentro del género, ¿no? Digamos, existe una manada de ganado bovino. Yo puedo negociar en género la compra de una vaca cualquiera, o puedo negociar en especie la compra de determinada vaca, la vaca que da tantos litros de leche, la vaca que tiene tales características, etcétera, etcétera. Puedo decidir negociar en género o puedo decidir negociar en especie, ¿no? Entonces se entiende la división de cosas en género y especie, ¿no? Llamamos género a una agrupación de cosas que son similares y a especie al individuo determinado dentro de esa agrupación, ¿sí?